Bueno, ya estamos acá de vuelta acá en un nuevo bloque de Puente de TV, recordando que estamos acá, los estudios de Universidad de las Américas. Claudio, cuéntame, ¿con quién vamos a conversar el día de hoy en este bloque? Así es, JP, amigos de Puente TV, en este bloque vamos a conversar de literatura y de fútbol. Para eso vamos a hablar con este libro de la batalla de las pioneras y nos encontramos con su autor, el periodista Rodrigo Retamar. Rodrigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias a ti, en este caso, Rodrigo. Cuéntanos un poquito las pioneras, ¿cierto? Sí. Pioneras en el sentido de que este grupo de mujeres fueron las primeras en participar de selección adulta en un sudamericano, ¿cierto? De manera oficial, y es la primera selección chilena femenina de la historia. Ese es el sentido de pionero. ¿Y por qué batalla? Porque, bueno, es un contexto diferente al actual, donde había un entorno cultural diferente, donde si hoy día hay machismo, en esa época había mucho más machismo. Entonces, en el fondo, el fútbol femenino, a lo largo de la historia, no tan solo en Chile, sino a lo largo de la historia en el mundo, ha sido una permanente batalla. Claro. Oye, ¿y esta primera selección nace el año 91? En febrero del año 91. ¿Y participan en el Sudamericano en el mismo año? ¿O ya venía un trabajo de antes? No, la formación, el inicio de esta primera selección, el trabajo previo comienza que fue un trabajo de cero, comienza en febrero del año 91. Perfecto. Y el Sudamericano se juega, el debut de Chile fue el 28 de abril de 1991. O sea, un trabajo que duró menos de 3 meses. Claro. Y que partió de cero. Oye, cuéntanos un poquito, porque tampoco queremos contar todo el libro, para que claramente que la gente lo lea. ¿Cómo nació esta idea para hacer un libro de las pioneras? Mira, la idea nació de la siguiente forma. El día que Chile, la selección actual, le ganó a Argentina y clasificó al Mundial de Francia, que se va a disputar el próximo año, que viene, el comentario de la prensa deportiva, bueno, todo esto yo andaba fuera de Santiago, volví a las 9 de la noche a la casa y prendí la noticia. Y el comentario de esa clasificación de la prensa deportiva, principalmente de la televisión, fue que este logro había sido producto de un trabajo que se habría iniciado en el 2008 con el Mundial Juvenil que se disputó en Chile hace 10 años. Okay. Que se construyeron los estadios y básicamente porque se repitieron el nombre de algunas jugadoras, creo que fueron 5 o 6. Que fue el Mundial partiendo de la FIFA, el femenino, ¿no? Claro, que se jugó acá hace 10 años, que se construyó el estadio de La Florida, el de Coquimbo, claro, el de Chillán y el de Temuco, cuando la presidenta Bachelet pateó y se le arrancó el zapato, ese Mundial. Pero resulta que yo dije, bueno, y antes del 2008 no hubo nada más acá en el fútbol femenino. Ahí nació tu interrogante. Claro, y yo conocía la historia de esta selección de 1991. Entonces me pareció injusto que no se considerara la historia para atrás, porque voy a hacer un paralelo. Cuando Chile ganó la Copa América el 2015 con la selección de Gary Medel, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, qué sé yo, la prensa deportiva, es cierto, fue un logro de la generación dorada, pero también fue un logro histórico de la generación de Sala y Zamorano, qué sé yo, la generación de Caselli, Chamaco Valdés, de la generación del 62, Elías Figueroa, Sergio Liz, o sea, claro, hizo un recorrido histórico mayor. Y las del 20. Y del 20, 1930. Entonces, cuando se habló del mayor logro del fútbol masculino, el recorrido histórico fue mayor. Pero cuando se habló del mayor logro del fútbol femenino, llegó hasta 2008. Claro. Y llegó 10 años, o sea, 10 años no es nada, es una década nada más. Entonces, y sobre todo cuando estamos hablando de fútbol femenino, que es una actividad que de por sí es disruptiva, o sea, el fútbol ha sido hasta el día de hoy un espacio masculino, entonces cuando la mujer entra a la cancha se produce un conflicto, no a todo el mundo le gusta. Entonces esta generación de 1991, como decía una de las jugadoras, tuvo que comerse, por ejemplo, insultos, tuvo que comerse el hecho de jugar en canchas de tierra, por ejemplo, que automáticamente por jugar a la pelota fueran tratadas de lesbianas, solo por jugar a la pelota. Entonces es injusto dejar atrás toda esa historia. Claro, en un momento exitoso del fútbol femenino a nivel de selección me pareció tremendamente injusto dejar fuera esta generación pionera. Y en ese sentido, bueno, 27 años atrás, y te costó mucho empezar a buscar a las distintas... Porque cuéntanos un poquito del libro, o sea, no del libro en el sentido del relato, pero se escribe a través de las entrevistas. Claro. ¿Tú obtienes la información con las entrevistas a las jugadoras? Claro. Disculpa, de ese equipo... ¿Eran cuántas en total? O sea, 11 era el titular, pero ¿cuánto era el equipo que conformaba? El plantel que fue a jugar a Brasil es de 18 jugadores. Ya. Era de 18 jugadores. ¿Cómo se llegó a la información? A ver, una cosa, es injusto decir que esta selección partió en el anonimato, porque efectivamente en 1991 hubo prensa escrita que cubrió el proceso. Ahora, esa prensa escrita no era la primera plana. Claro, claro. Era la galuga, el pie de foto y había mucha información imprecisa, por ejemplo, con los nombres de las jugadoras. Por ejemplo, había una jugadora que se llama Vilma Barca,
la tenían Vilma con doble V y realmente era con V, o sea, habían imprecisiones. Habían imprecisiones en las ciudades de Brasil donde se iba a jugar este sudamericano. Entonces toda esa información sirvió como pista para más o menos, por ejemplo, contar los partidos amistosos que se jugaron previos a ese sudamericano, por ejemplo. Pero sí, o sea, este trabajo no tendría sentido sin el testimonio de las jugadoras. Y habían algunas jugadoras que estaban vigentes en el ambiente del fútbol femenino. De hecho, algunas de estas pioneras se convirtieron en las entrenadoras de varias jugadoras que van a ir al Mundial de Francia el próximo año, como Isabel Berríos, por ejemplo, que ella es conocida por trabajar en las divisiones inferiores de Universidad de Chile. Claro. Entonces, a partir de ella, llegar a la mayor cantidad de jugadoras posible, y así se fue armando este relato. Sí, la verdad que costó ubicarlas porque no es la figura del exfutbolista hombre que todo el mundo lo conoce en la calle, no sé, todo el mundo sabe quién es Leonel Sánchez. O por equipo de fútbol, claro, que tú puedes ir a la Católica, a la claro, Chile, a Colo-Colo. Exacto. Entonces, pero una vez que se logró llegar a estas jugadoras, que se logró tener contacto, o sea, la disposición fue total. O sea, eso te iba a preguntar, sí. Claro, porque por ejemplo la Fabiola Ramírez o la Bella Lemus, ¿cómo tomaron ellas hoy viene este autor, este periodista, a preguntarnos, ¿cuánto? 21 años atrás. No, 27 años atrás. Estoy malo para las matemáticas. 27 años atrás, un poco un logro que hicimos. ¿Cómo lo tomaron ellas? ¿Cómo fue ese proceso? No, o sea, una vez que las contacté, ellas lo primero que decían era que jamás pensaron que alguien se iba a preocupar de esta primera selección selección chilena de la historia. O sea, no se hizo en el recuento cuando Chile fue al Mundial y, o sea, nunca lo pensaron. Y de hecho hubo una jugadora que tenía las dudas porque ella decía, bueno, siempre me entrevistan, pero nunca pasa nada. Y yo tenía que convencerla, no, que esta vez el trabajo yo estaba financiado, que tenía información y claro, y ahí les contaba, bueno, usted era así, jugaba así, tengo esta información de usted y así fui convenciendo a cada una que la verdad en general no fue muy difícil en el sentido de que la colaboración la tuve desde el primer minuto, o sea, ya con el primer contacto, o sea, total disposición. De hecho, el día del lanzamiento, el pasado 4 de octubre, fueron todas las jugadoras que entrevisté, incluso algunas que no lo había logrado ubicar llegaron ese día. Entonces fue un encuentro muy bonito, bueno, esas jugadoras no se veían de hace mucho tiempo, entonces como que revivieron un poco el camarín en el día del lanzamiento. Disculpa, un poco mirando disculpa Rodrigo, porque disculpa, mirando un poco el libro, también te fuiste más atrás también. O sea, buscando, había una galería fotográfica importante dentro de, y encontraste pioneras se podría decir. Claro, lo que pasa es que la historia del fútbol femenino en Chile es bien difusa. O sea, no existe el hito fundacional total del fútbol femenino, pero hay algunos momentos que son destacados por autores. Por ejemplo, Edgardo Marín en el libro de los 100 años del fútbol le nombra el caso de la Flor de Chile, que es de 1918, que es el primer registro en prensa que hay de un equipo femenino en Chile. O sea, si nos tomáramos por ese lado, el fútbol femenino tendría 100 años. Claro. Hay un caso de una historiadora estadounidense que está citada en el libro que habla de los equipos de la Atómica y la Dinamita, que fueron equipos de exhibición de acá de Santiago que jugaban fútbol y que eran disruptivos en la época, que fueron los primeros dos equipos que llamaron la atención de los medios de la época. Después vino la época de la Liga de la Casa Estadio, claro. Después vino la época de los campeonatos ANFA, que a finales de la década de los 80 se crea el campeonato ANFA metropolitano, que por mucho tiempo fue el campeonato más importante de Chile, en el sentido de que la selección chilena se surtía de ese campeonato ANFA, de ahí salían las jugadoras, la base de las jugadoras para las selecciones del periodo 1991-2000 más o menos, y si es que no más adelante. ¿Y cuántas de esas chicas, después del 91, volvieron del sudamericano, del triangular, volvieron y siguieron un poco en esa carrera profesional del fútbol? ¿O ya ahí ya muchas se retiraron o siguieron un par de años más, en general? Hubo jugadoras que siguieron y hicieron más historia. Bueno, el caso de Isabel Berríos, que después se convirtió en entrenadora y formadora de jugadoras que van a ir al Mundial. Lo mismo el caso de Ada Cruz, que también se convirtió en entrenadora. Patricia Hermida también se convirtió en entrenadora. O sea, siguieron ligadas. Otras siguieron ligadas como dirigente. Por ejemplo, Jimena Albuquerque, ella fue presidenta de la rama femenina de Santiago Morning. O sea, todas de alguna u otra forma se mantuvieron ligadas al fútbol. O sea, otras estudiaron carreras universitarias después, pero en general algunas mantuvieron ese amor por la camiseta o por el deporte. Jugando. Exacto, y hay otras que incluso siguen jugando. Por ejemplo, Paloma Enríquez, María Enríquez, ella era de Lota. Ahora vive en Los Ángeles y allá tiene un equipo de fútbol en el cual sigue jugando.
Hay una jugadora que venía de Rancagua, o sea, nacida en Rancagua, pero que para esa época jugaba en la rama de Universidad de Chile, que es Fabiola Ramírez, que ella también tiene un equipo en Rancagua en la actualidad. O sea, ninguna jugadora se ha desligado completamente. Rodrigo, en honor al tiempo. Pioneras, la batalla de las pioneras, perdón. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Mira, está ya disponible en la Feria del Libro de Santiago, en la FILSA, está en el stand de la editorial Trayecto, se puede adquirir también en la librería de Chile, se puede adquirir también en el sitio web de trayecto.cl, que es la editorial. También hay un fanpage, facebook.com/La Batalla de las Pioneras, está el botón comprar, ahí se puede adquirir y se lo van a dejar a la casa, así que como se hace en la era moderna. Hoy en día. Sí. Consulta, más o menos, ¿cuánto está? Alrededor de 10.000. Alrededor de 10.000. Sí. 10.000 pesos. Entonces, en varias partes la gente lo puede encontrar. Puede leer. Sí, y vamos a estar filmando el libro el 1 y el 4 de noviembre en la FILSA. La FILSA. Sí. ¿Con alguna de las seleccionadas? Invítalas. Lo vamos a ver. Este es de editorial Trayecto, que tiene varios. ¿Piensas hacer más libros? Mira, la verdad... De esta temática deportiva. ¿Del deporte o del fútbol? Mira, me han hecho esta pregunta varias veces, pero este trabajo salió en el momento libre. O sea, yo tengo mi trabajo, soy periodista. ¿Trabajas en La Tercera? Sí, trabajo en la edición digital de La Tercera. Y este trabajo fue en el rato libre, fue un trabajo hecho más con entusiasmo que con... O sea, evidentemente con entusiasmo, pero no a tiempo, no se te entiende, a tiempo total. Fue hecho como a pulso, entonces ahora estamos en la etapa de difundir el libro y veremos qué resulta en el futuro, pero hay varias ideas que han surgido. ¿Ligado al deporte? Ligado al deporte. A mí me gusta el deporte, pero no la pura pelota. Ya. Sí, de hecho, por ejemplo, este trabajo que, claro, hasta ahora hemos hablado de la parte deportiva, pero hemos tocado tangencialmente la parte de género. Yo creo que este libro en particular se tiene que valorar primero porque son pioneras deportivamente, pero también hay un enfoque de género bastante potente en este trabajo. Entonces ahí estamos barajando algunas ideas. Y pensar que no es solo contingencia, que obviamente le damos el apoyo a todas las chicas de la selección actual que van al Mundial el próximo año en Francia y todo el éxito, pero que también existió una generación, varias generaciones antes que han estado en el fútbol también. Por supuesto, y es un bonito reconocimiento hacerle a estas chicas del 91. Exacto, y sobre todo en un año 2018 como ahora que ha estado marcado por la ola feminista, con todas las reivindicaciones de género, entonces todo coincidió para que se hiciera ese libro. ¿Y cómo ha sido la opinión de las seleccionadas? Se han sumado al fanpage, están felices, o sea... ¿Contaste algo que ellas no querían que se contara? No había nada, se contó todo lo que se podía contar. Una pelea de camarín, ¿no? Si nos puedes contar alguna pequeña anécdota que les pueda haber pasado, una pildorita, como se dice. Esa pelea de camarín, ¿no? Yo imagino que le pasaron hartas cosas. Mira, el camarín era bastante unido, era bastante unido. Quizás como anécdota, no sé si tan anécdota, pero la sociedad hoy día tiene un inconveniente que hasta el día de hoy no ha resuelto, que muchas mujeres no pueden ir a trabajar porque no tienen con quién dejar a los hijos, claro. Que es un problema doméstico, pero que hasta el día de hoy no se soluciona. De hecho, ahora recién hay discusiones por el proyecto Salacún y todo eso. Universal. Bueno, en ese tiempo varias de estas jugadoras ya eran madres. Entonces, ¿cómo lo hacían? Ellas llevaban a los hijos a los entrenamientos y andaban los hijos circulando por el lado de las canchas, en Quilín. ¿Y alguno salió futbolista, no? No que yo sepa. Pero, claro, iban los hijos y también iban, por ejemplo, estaba la mamá jugadora y estaba la hermana con el niñito chico. Claro. Y fue una escena bien curiosa en ese tiempo. O sea, un equipo entrenando y afuera niños corriendo, jugando. Fue una escena bien curiosa de la época. Qué bonito. Ya, pues, Rodrigo, entonces, recordemos, ahí está tu cámara, recordemos las redes sociales, ¿dónde los pueden ubicar? ¿Y dónde comprar el libro? Ya, pueden comprar y ubicarnos en el fanpage www.facebook.com/La Batalla de las Pioneras. Estamos en Twitter, @batallapioneras. Tenemos nuestra cuenta de Instagram, La Batalla de las Pioneras. Pueden comprar también en trayecto.cl y también en las mejores librerías del país. Y vamos a estar en FILSA el 1 y el 4 de noviembre. Excelente. Del 1 al 4. El 1 y el 4. El 1 y el 4 en FILSA. Ustedes, digamos, yo voy a estar, sí. Porque la feria es toda la semana. La feria es toda la semana y ya está a la venta, de hecho, también en FILSA. Ya, perfecto. Bueno, felicitaciones por este gran trabajo. Saludo ahí a todas las chicas de aquella generación.
Y felicitarte por este trabajo, porque no todos hacen un trabajo investigativo y un tema muy interesante, tan atrás y que justo también está fuerte, tal cual como tú dices, con esta selección que clasificó ahora al Mundial. Así que felicitaciones, esperamos más de Rodrigo ahí y pronto también. Invitarte nuevamente con otro proyecto. ¿Puedo pasar un último aviso? Sí, claro. Que todos los martes por medio, bueno, yo también hago un programa de streaming que se llama Vía Inclusiva de La Tercera. Tratamos temas de inclusión, por ejemplo, discapacidad, género también, migrantes. Tratamos esos temas, martes por medio, nos pueden sintonizar los martes por la mañana. En www.latercera.com. Perfecto. Ya, excelente. Un saludo para TV y de ahí pinchan la tercera. Un saludo para los amigos de La Tercera, entonces también para que... Ya pues, Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Vamos al corte porque sigue mucho más. Puente B TV.